Esta explotación es bastante simple. Vamos a utilizar una herramienta que viene nativa en Kali Linux que se llama SQL Map. SQL Map es un proyecto que ya ha sido muy trabajado, es bastante grande, e incluso nosotros podemos trabajarlo sobre su sitio web. Lo podemos descargar en dado caso de que lo vayamos a ocupar en una distribución que no venga por defecto. En Kali Linux ya lo trae. Es un proyecto tan grande que ya tiene incluso una wiki en el cual podemos ver cómo se utiliza, cuáles son los comandos que se están manejando. Para trabajarlo en Kali Linux, lo único que tenemos que hacer pues es teclear SQL Map y nos va a salir una referencia bastante sencilla de cómo se trabaja esta herramienta. Sin embargo, nosotros podemos utilizar la opción "-h" para ver cuál es la ayuda, algunos de los comandos y de una manera muy general qué es lo que podemos hacer. Incluso podemos utilizar la opción "-h" para ver puntualmente todos los comandos que podemos manejar. Es una ayuda un poco más detallada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esta herramienta? Nosotros vamos a explotar una SQL Injection. Tenemos por aquí un laboratorio. Este laboratorio precisamente es uno de los que nosotros manejamos. Por aquí tenemos un sitio web. Y vean cómo está utilizando peticiones por medio de los métodos get y post. En este caso estamos viendo un método get, el cual vemos que tiene un cat PHP y tiene un identificador, un ID, y tiene el valor 1. Nosotros podemos empezar a jugar con este tipo de parámetros y vamos a ver que pues los parámetros tienen un rango. Sin embargo, nosotros podemos meter una comilla simple y vamos a ver que hay un error. Aquí este error pues nos está diciendo que hay un error en la sintaxis de SQL y vemos un dato interesante, vemos una base de datos en MySQL. Cuando nosotros tengamos este error podemos definir que pues prácticamente este parámetro, este sitio es vulnerable y vamos a verificarlo. Con SQL Map nosotros utilizaremos la opción "-u" para indicarle cuál es la URL que vamos a trabajar y vamos a decirle que nos dé la base de datos. Con el comando "-dbs" yo voy a comenzar a extraer la base de datos. Y vean, la herramienta empieza a trabajar y ya me empieza a hacer la validación y me dice que es posible que el parámetro ID sea vulnerable. Aquí vemos que ya está detectando la base de datos, el motor de base de datos es un MySQL y bueno, nos dice que también puede ser vulnerable a cross-site scripting, ahorita no lo vamos a checar. Sin embargo, aquí ya nos está confirmando que este parámetro sí es vulnerable y si queremos testear algunos payloads para esta base de datos. Ahora, es necesario, bueno, aquí es recomendable indicar que sí, con opción de yes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a manejar solo parámetros para la base de datos de MySQL. Si la herramienta ya lo detectó, no tiene caso buscar parámetros para Microsoft SQL, para alguna base de datos en Oracle. Vamos a enfocarnos solo sobre la parte de MySQL. Nuevamente vamos a dar en yes porque se van a asignar valores hacia lo que es el level y el risk en el cual nosotros vamos a realizar la explotación. Empezamos a hacer la explotación, es bastante rápido. Y aquí la herramienta está haciendo las peticiones directas hacia el tipo de base de datos que se está manejando. Aquí ya nos dice que este parámetro realmente es vulnerable, el parámetro ID. Y pues nos pregunta si queremos testear algún otro parámetro. Como nosotros no nos interesa validar cada uno, sino obtener explotar la vulnerabilidad, vamos a darle no, con N mayúscula. Y aquí viene algo muy interesante. Nosotros ya tenemos dos bases de datos. Sin embargo, nos está diciendo que si es una base de datos en MySQL, el sistema operativo es un Linux Debian. Por acá tenemos PHP en su versión 5.3.3 y Apache 2.2.16. Por lo tanto, aquí vamos a ver la base de datos. Tenemos dos, Information Schema, que es de configuración, y tenemos la base de datos de Photolog. Todo esto está guardado en la carpeta root, SQL Map, Output, y tenemos aquí la dirección IP. En este caso es la dirección IP porque lo estamos haciendo de manera local en un laboratorio. Sin embargo, yo puedo empezar a personalizar este parámetro. Puedo poner "-dbms" para indicar cuál es el motor de base de datos. En este caso sabemos que es MySQL. Vamos a indicar ahora las opciones de "-level". Vamos a ponerlo en un nivel de 3. Aquí tengo un error. Y "-risk" también en 3. Sabemos que el parámetro vulnerable es el parámetro ID. Vamos a ponerlo entre comillas simple. Ya sabemos que la base de datos es Photolog.
Vamos a indicar ahora con "-d mayúscula cuál es la base de datos. Como ya tenemos la base de datos, vamos a indicarle que nos dé las tablas con el comando "-tables". Vamos a dar Enter. Y aquí tengo un error. Ahí está. Vean cómo la petición fue más rápida a la hora que nosotros indicamos cuál es la base de datos, cuál es el parámetro, porque la herramienta ya se va automáticamente sobre las indicaciones que nosotros estamos marcando. Aquí ya tenemos la parte de categorías, pictures e users. ¿Cómo lo definimos? De la base de datos Photolog, yo extraje las tablas. El resultado son 3 valores. Tengo la tabla de categorías, la tabla de pictures y la tabla de usuarios. Vamos a irnos sobre la tabla de usuarios. Para indicar cuál es el valor o la tabla que me interesa, vamos a utilizar la opción T mayúscula. Es importante que cada valor que ustedes vayan a asignar lo copien, porque tiene que ser tal cual como está, mayúsculas y minúsculas. Como ya sabemos cuáles son las tablas, ahora nos interesan las columnas. Vamos a dar clic, vamos a seleccionar "-columns" y vamos a dar Enter. Y vemos cómo automáticamente de la base de datos Photolog ya tenemos la tabla de usuarios y tenemos 3 columnas, que es ID, Login y Password. Si a mí me interesara extraer esta información, puedo seleccionar con "-c mayúscula cuáles son los valores. Puedo seleccionar la parte del ID y vamos a poner "-dump" para extraer la información. Y vean, el valor de ID es igual a 1. Ahora vamos a quitar el valor de ID y vamos a poner Login. A la hora de realizarlo, vemos como de la tabla, de la base de datos Photolog, de la tabla Users, tenemos la columna, el valor de las columnas de Login es Admin. Pero hacer esto uno por uno es algo complicado. Nosotros podemos concatenar estas peticiones, podemos poner ID separado por una coma, Login, coma y el otro valor que nos hace falta, que es Password. SQL Map es una herramienta que a la hora de extraer los datos de los passwords, es muy común que estos estén cifrados por medio de algún protocolo. El más común es MD5, a pesar de que ya es obsoleto, se sigue utilizando en las bases de datos. Y lo único que podemos hacer es decirle a SQL Map que haga algún testeo para la parte del análisis. Nosotros lo podemos realizar por medio de diccionario. SQL Map como tal tiene un diccionario que ya viene por defecto. Este diccionario se encuentra en User Share SQL Map en TXT Wordlist. Aquí nosotros vamos a utilizar el diccionario que por defecto trae la herramienta o podemos personalizar el diccionario si es que nosotros ya lo tenemos. Vamos a seleccionar la opción 1 para utilizar el que viene por defecto. Aquí tenemos algunas opciones para la parte de el cracking. Vamos a decirle que no porque es un proceso bastante lento y vamos a esperar a ver qué nos dice esta herramienta. Vean cómo de la base de datos Photolog, de la tabla de usuarios, tenemos la columna ID, Login y Password. Y estos son los valores. El valor 1 que corresponde a ID, aquí lo tenemos. Tenemos por aquí el valor Admin que corresponde a Login. Y de este lado tenemos la contraseña cifrada. Como tal, ya hizo el ataque de fuerza bruta y logró extraer el password. Esto es P4SSW0RD. De esta manera nosotros estamos explotando esta vulnerabilidad de SQL Injection. ¿Para qué nos puede servir esto? Nosotros podemos utilizar estos datos para ingresar algún control de acceso. Suponiendo que, bueno, en este caso nosotros tenemos el panel de administración, el usuario es admin y la contraseña la acabamos de copiar, lo vamos a pegar y vean cómo es posible accesar al panel de administración de este sitio. Este es un ejemplo de cómo realizamos una prueba de penetración explotando la vulnerabilidad de SQL Injection. Y bueno, ustedes pueden ver precisamente un curso que nosotros tenemos orientado a SQL Injection. En este curso de SQL Injection ustedes van a poder ver cuáles son las vulnerabilidades de SQL Injection, cómo se están manejando, hasta dónde podemos llegar. Van a poder aprender cómo podemos explotar estas vulnerabilidades de manera manual,
cómo lo podemos hacer automatizada y semiautomatizadamente. La mayoría requiere interacción del usuario. Es un curso bastante completo, el cual ustedes van a poder continuar. Nada más que en esta máquina virtual parece que no tenemos internet. Sin embargo, ustedes lo pueden consultar, no hay mayor inconveniente y van a poder ver todos los detalles de esta inyección SQL. Solo lo hacemos con laboratorios, los hacemos en ambientes reales, simulando ambientes corporativos para que ustedes tengan los escenarios más apegados a la realidad.